7 de la mañana, 2 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por amanecer con nosotros. Hoy es jueves 12 de diciembre del 2024. Hoy estamos cumpliendo un mes. Un mes de estar juntos acá en el programa, de estar amaneciendo con las noticias más importantes, con toda la información, el análisis y el contexto. Muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por estar pendiente, muchas gracias por ver. Sé que la mayoría de personas que nos sintoniza hasta ahora, y si usted nos sintoniza en diferido, pero sobre todo la gente que está en vivo, hace una campaña enorme en redes sociales para estar acá y para que el programa se vea. Y la verdad quiero agradecerles inmensamente por hacer esto. No lo tienen que hacer, pero muchísimas gracias. La verdad, siento que estoy trabajando con mi familia y con mis amigos. Bien, en instantes tenemos una entrevista buenísima con una de las funcionarias más destacadas en este momento en Colombia, la señora procuradora Margarita Cabello. Ha hecho ella y su equipo un trabajo excepcional en estos años y hacen parte de la división del poder. Hacen parte de la manera en que se tiene que fiscalizar la labor de los gobiernos, el accionar de las entidades públicas, y ella y su equipo han estado pendientes y ojalá ese rumbo se mantenga. Vamos a hablar de una cantidad de temas muy importantes que seguramente van a ser noticia. Pero antes, los 3 titulares de las noticias más importantes del día. Hola, soy Luis Carlos Vélez y este es mi podcast. La noticia más importante del día: hoy amanecemos con una reforma tributaria hundida. Es un gran golpe para el gobierno nacional. Es un golpe no solamente en lo administrativo, porque el gobierno necesitaba esos 12 billones de pesos adicionales, de una cifra que del todo ya es escandalosa. El presupuesto nacional es de 555 billones de pesos. Querían 12 más y ahora están chillando como locos porque les hace falta esa plata, cuando lo que deberían es cuadrar la caja. Pero ayer en la Cámara de Representantes, que otrora era un feudo del gobierno, pues se reveló y la Cámara ni siquiera dejó pasar las comisiones económicas ese proyecto de ley que quería sacarle más plata del bolsillo a los colombianos. Eso, en el fondo, el golpe político que recibe la administración Gustavo Petro, pierde la Cámara de Representantes en uno de los proyectos de ley que más estaba empujando. Y hoy la administración sale a amenazar diciendo que con ese faltante de 12 billones de pesos, pues va a faltar dinero para la educación, va a faltar dinero para las fuerzas militares, va a faltar dinero para los subsidios, etcétera. Pamplinas, mentira. El gobierno nacional lo que tiene que hacer es entrar en dieta, quitar la grasa de los gastos para que las cosas funcionen. Y eso entendió el legislativo y por eso le dijo que no. Esta es la primera reacción en el legislativo que tenemos de Mauricio Garcés. Veamos. Lo dijimos y lo cumplimos. Se acaba de hundir la ley de financiamiento, reforma tributaria del gobierno de Petro. Nuestra prioridad, cuidarle el bolsillo a las familias de nuestro país. Este era un momento inoportuno para nuevamente meterle la mano al bolsillo a las familias de Colombia. Por eso, las 4 comisiones económicas del Congreso de la República han tomado la decisión de archivar esta reforma. Las reacciones fueron múltiples, de celebración entre los representantes que votaron por el no. Veamos. Celebramos que se acaba de hundir la ley de financiamiento con su reforma tributaria incluida. No más impuestos que afecten el bolsillo de los colombianos, nuestra economía, y que generen incertidumbre a nuestros empresarios que pagan impuestos, que generan empleo, pero que no se merecen más cargas económicas. Bien por Colombia, sigamos defendiendo nuestro país. Colombia se salvó de esta reforma tributaria y dio el primer paso a quitarse de encima esta enfermedad que tiene el país, que es ser adicto a los impuestos. Colombia tiene que entender, y sus gobernantes, que no solamente existe una manera para sacar recaudo y dinero, que es la de asfixiar a los colombianos. No se le puede dar un peso más a esta administración ni a ninguna otra, ni un peso más. Tienen que aprender a administrar. Ganan y tienen un presupuesto enorme. Tienen que administrarlo, como las empresas. No más dinero para el gobierno, no más. Y eso es lo que está tratando de hacer el Estado. Por supuesto, el ministro Juan Fernando Cristo, quien se le vio caminando por los pasillos del Congreso, es su trabajo, por supuesto, tratando de
cambiar el voto de los legisladores, no lo logró y ayer estaba bastante triste. Veamos. Vamos a revisar la situación. Todos sabemos que no hay una coalición establecida como tal desde hace tiempo. Ha venido construyéndose consensos. Aquí no se pudieron construir los consensos entre los distintos partidos. Es absolutamente natural, obviamente, que esto suceda. Sin embargo, yo creo que el avance de la agenda legislativa en las distintas reformas ha sido positivo y habrá que seguir trabajando en diálogo con todos los partidos. Esta es una decisión lamentable de las comisiones económicas, especialmente, vuelvo y digo, porque me parece que los colombianos merecían un debate mucho más amplio y no se permitió ese debate con la decisión. Ministro, pero no cree que... No merecía ningún debate. Mi opinión es que no merecía ningún debate. No más impuestos para los colombianos. El doctor Cristo, triste, por supuesto, y sobre todo que el gobierno ha perdido cualquier tipo de credibilidad en el legislativo y los colombianos en el legislativo, porque después del escándalo de la UNGRD, donde hay sombras enormes en la manera en que el gobierno trabaja con el legislativo para pasar proyectos de ley, pues entonces los colombianos no queremos ningún proyecto que salga o emane del gobierno, porque partimos de la impresión de que el gobierno compra o compraría los votos de los legisladores para avanzar en su carta legislativa. Y eso no está bien, bajo ninguna manera no está bien, porque no estarían pendientes de los colombianos, sino de sus propios intereses y de los bolsillos de quienes hacen la ley. A todo esto queda una gran duda. Fincho Cepeda dice que se va al baño, votó a favor de la reforma y luego dice que se equivocó y luego quería repetir la votación. ¿Le creemos? Vean ustedes. Que tuvimos en la comisión tercera, incluso yo salía del baño en ese momento, pero teníamos la convicción de que íbamos a votar negativamente la proposición del informe de ponencia del gobierno nacional. Ese estaba cantado nuestro voto negativo. Primero, nunca pensamos que las 4 comisiones iban a aceptar el archivo y esperábamos era votar la del gobierno. Teníamos más ganas de decirle que no al gobierno, pero finalmente por eso aclaramos nuestro voto, finalmente cambiamos nuestro voto en el sentido de que va en la dirección de lo que hemos venido a... ¿Le creen? Bueno, ustedes allá en su casa, miren si le creen. No sé, yo no sé. Cuando mi hijo saca una cosa a la nevera y yo le digo que no y me hace una cara, yo inmediatamente sé que me está diciendo mentiras. No sé. Ustedes verán. Segunda noticia del día. La segunda noticia del día es que en Estados Unidos, por supuesto, los legisladores están en contra de que el presidente Joe Biden le otorgue un perdón a Simón Trinidad. Ayer una de las legisladoras más importantes en Estados Unidos, María Elvira Salazar de la Florida, le cantó la tabla a Anthony Blinken, secretario de Estado de la Unión Americana, y le dijo, no se le puede dar ese perdón a un delincuente de ese talante. La muy valiente María Elvira Salazar habló de esta manera en el legislativo estadounidense. President Petro from Colombia has asked President Biden to pardon a guy, but most people here won't know who he is. His name is Simón Trinidad. He's a terrorist. He is serving 60 years in prison, at a federal prison, for kidnapping 3 American contractors. What was your recommendation to the president, to pardon Simón Trinidad? I'm not aware of that request, but I'm happy to follow up. I'm not aware. You're not aware? I'm not aware of that request. But, if that request should go through the State Department, that's you. Imagine it would. So you have not heard about that. Bueno, Anthony Blinken le responde a María Elvira Salazar, no conozco sobre esa solicitud de perdonar a Simón Trinidad, después de que la legisladora, en un preámbulo bastante exacto, califica de terrorista asesino al señor Simón Trinidad de las FARC. Tal vez la noticia más importante es que el secretario de Estados Unidos, que es la voz oficial del presidente Biden, dice, no tengo ni idea de qué me estás hablando. Es decir, esa carta que envió el presidente Gustavo Petro tal vez tenía la dirección equivocada y no llegó donde tenía que llegar. Vamos a ver cómo termina esto. Tercera noticia. Ya venimos con la entrevista con la doctora Margarita Cabello. La tercera noticia para Colombia es que el presidente Donald Trump ha anunciado a un nuevo embajador, Daniel Mullen.
Daniel Newland como nuevo embajador de Estados Unidos en Colombia. Es un empresario y un ex detective de la oficina del sheriff del condado de Orange en Orlando. Yo no tengo en mi memoria presente, señora, que el gobierno de Estados Unidos haya nombrado a alguien que no es de carrera diplomática en Colombia en la historia reciente. Nombró un sheriff y empresario, alguien experto en drogas, de la misma manera que nombró una persona con un perfil parecido para dirigir las relaciones diplomáticas entre México y Estados Unidos. Mi conclusión inicial es que ha puesto en la misma bolsa de pensamiento a México y Colombia y define la relación entre los dos países por el narcotráfico. Volvió la relación directamente a Colombia por el narcotráfico y el presidente Gustavo Petro la va a tener bien difícil. Ahí está el truth, el mensaje de Donald Trump cuando hace el anuncio sobre Daniel Newell, una persona a la que califica con una carrera impresionante de 28 años en la oficina del sheriff de Orange County en Florida. Muy bien, se vienen días difíciles para esa relación. 7-3. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com. Saludamos a esta hora a la señora Procuradora de Colombia, la doctora Margarita Cabello. Doctora Cabello, señora Procuradora, gracias por darnos unos minutos en el programa. Buenos días, Luis Carlos. Gracias a ti por invitarme y un saludo a toda tu ya gran audiencia. Muchísimas gracias por estar con nosotros y darnos la oportunidad de conversar de los temas más importantes en el país. Lo decía en el preámbulo, felicitaciones por el trabajo que hace usted y que hace su entidad. Quiero empezar con el tema de la UNGRD. En las últimas horas se ha conocido que su entidad apoya cárcel para Sandra Ortiz. ¿En qué va esto? ¿En qué van las investigaciones? Sí, Luis Carlos, pero quería decirte, si me permites, un par de cositas con las noticias que anunciaste. La primera sobre el tema de la reforma que fue negada ayer en el Congreso, es que nosotros también, desde la Procuraduría como órgano de control, tenemos desde nuestra delegada disciplinaria tributaria una investigación al exdirector de la DIAN por el bajo recaudo presupuestal. A nosotros nos corresponde vigilar eso también y estamos investigando disciplinariamente también el tema de la baja ejecución presupuestal por parte de los diferentes ministros, ministerios y entidades del gobierno. Ahí estamos también como Procuraduría General de la Nación. Y en la otra noticia que también me llamó la atención tuya de Simón Trinidad, también en su momento nos pronunciamos y manifestamos que cualquier decisión que necesiten o el fundamento que quieren respecto a que él lo necesitan acá para que hable de verdad y otras cosas, todo se puede hacer directamente desde donde él está. No es necesario que se traiga hasta acá y eso lo manifestamos en su momento también cuando salió esa noticia. Y respecto al embajador, pues estaremos pendientes. Nosotros hemos sido muy críticos en cuanto a la necesidad de atacar directamente la producción de coca en nuestro país, que ha ido creciendo exponencialmente a tal punto que no sería extraño que oyéramos decir el año entrante que estamos llegando casi a 300.000 hectáreas de coca sembradas en este país, cosa que sería grave y muy peligrosa por las consecuencias propias de la economía ilícita que eso genera, entre otras cosas como minería ilegal, contaminación hídrica, etcétera, etcétera. Y ahora sí te contesto entonces a la pregunta, decirte que evidentemente nosotros desde nuestra misionalidad de intervención estamos actuando en el proceso contra algunos denunciados en la UNRGD y la Procuraduría apoyó a la Fiscalía en la medida de aseguramiento que presentó porque se considera que hay elementos probatorios que permiten inferir una posible participación en los hechos denunciados por corrupción en esa unidad de gestión de riesgos y desastres y consideramos, como lo dice la fiscal, que también podría haber de pronto obstrucción o algunas afectaciones que ameritarían esa medida de aseguramiento frente a esta ex asesora y consejera del gobierno del presidente Petro. Doctora Margarita, ¿me da usted la oportunidad para devolverme un poco en los dos temas que usted acaba de mencionar sobre la investigación al director de la DIAN por el bajo recaudo y al mismo tiempo por la baja ejecución presupuestal al gobierno nacional? ¿En qué van esas dos investigaciones?
Estamos en etapa probatoria, ya vamos en etapa probatoria, tratando de recabar ese al exdirector de la DIAN, que fue el que manejó todo este presupuesto, aclaro en ese sentido, y Sí. estamos en esa etapa probatoria en donde estamos revisando y pidiendo la información de las ejecuciones presupuestales de cada una de las entidades del gobierno y mirando también al mismo tiempo el bajo recaudo que se hizo. Eso es un tema técnico de mirar números y hacer esos análisis con nuestra Dirección de Investigaciones Especiales, lo que es, podríamos decir, el CTI de la Procuraduría, y en ese sentido estamos recogiendo todas las pruebas para poder determinar qué es lo que ha ocurrido, sobre todo que son los recaudos de enero a mayo de este año. Claro. Ahí estamos. Señora Procuradora, esos temas que son tan importantes, usted se va el 15 de enero, ¿continúan? ¿Continúan? ¿Avanzarán? Yo pienso, Luis Carlos, que sí, tengo que decirlo también. He tenido una conversación muy fluida con el nuevo procurador designado por el Senado de la República, y en toda esa conversación él está muy interesado en continuar los procesos que están desde esta Procuraduría, y él quiere seguir adelante, lógicamente ya con su visión propia que va a imprimir en este nuevo periodo de él, pero lo que hemos conversado es que está muy interesado en seguir con todas las investigaciones y seguir adelante con lo que ya se le entrega en la Procuraduría, que ya le hicimos el empalme completo y ya está enterado de todo lo que estamos haciendo en la Procuraduría. ¿Usted califica ese empalme de positivo? Muy bueno el empalme, la verdad, Luis Carlos, tengo que reconocerlo y tengo que además aplaudirlo, porque creo que es lo correcto. Estamos entregándole toda la información para que le sea más fácil a él el inicio de su periodo como Procurador General de la Nación. Sí, porque usted ha abierto ventanas muy importantes, esto del director de la DIAN, lo de la baja ejecución presupuestal, esto de Simón Trinidad, esto de la UNGRD, son todas ventanas que no se pueden cerrar el día que usted termine su periodo como procuradora. Quiero preguntarle sobre el INVIAS y el programa de caminos comunitarios. ¿Por qué se empieza a poner la lupa sobre este programa, señora procuradora? Nosotros desde el año pasado, Luis Carlos, estamos muy pendientes de este programa. El Plan Nacional de Desarrollo de este gobierno permitió a Invías poder contratar de manera directa y casi que una contratación privada, la posibilidad de darle a las juntas de acción comunal la opción de contratar para ayudar a hacer placas huellas o ayudar en la reparación de vías. Y siempre nos preocupó mucho, y por eso veníamos en un preventivo revisando y vigilando cómo se iba a hacer esa contratación, qué iba a ocurrir frente a esa contratación. Y encontramos de alguna manera que hay 1.104 contratos más o menos directos con esas 1.100 y algo, 1.107, 1.104, no te tengo la cifra exacta, en donde se hicieron contratos con ellos, y muchas de esas contrataciones no han tenido una buena auditoría, muchas se han pospuesto su ejecución, muchas no sabemos en qué van, no se han aportado los documentos necesarios para liquidar esas contrataciones, y en virtud de que se hizo toda la actuación preventiva y no se llegó a claridades en algunos puntos, hace poco acaba de hacer nuestro delegado preventivo traslado disciplinario, y ahí estamos iniciando la investigación disciplinaria para determinar qué ha pasado con esos más de 1.000 contrataciones que ascienden a una suma total de 200.000 millones más o menos de pesos. ¿200.000 millones de pesos? Exactamente. Uy. Del 2023 más o menos, que deberían ser ejecutados rápidamente porque son contrataciones pequeñas, pero que al ser más de 1.000 los convenios o contratos celebrados ascienden a esa suma más o menos. Unos se han realizado, muchos otros dicen que se han realizado, pero no se han aportado la documentación de cumplimiento de esa ejecución para nosotros saber que evidentemente están terminados, y muchos otros se han pospuesto, que eran contrataciones generalmente cortas, porque son contrataciones de sumas pequeñas, pero que juntándolas todas a esas más de 1.000 contrataciones, eso da alrededor de 200.000 millones de pesos. No necesariamente todos los colombianos estamos al día en todos los programas de gobierno. ¿Qué es esto de caminos comunitarios y le envías? Ese es una especie yo diría que de apoyo a las juntas de acción comunal, que son los grupos de apoyo social que hay en todos los municipios de nuestro país, para efectos de que esas juntas de acción comunal, que realmente son juntas que apoyan posiciones sociales, políticas, y que no tienen conocimientos contractuales, y eso es lo que nos preocupaba. Y entonces
esas juntas se les ha dado la opción de que puedan ellos realizar obras de mejoramiento de vías, lo que llamamos en Colombia placas huellas, que es una especie de colocarle un asfalto a las vías en los sectores más abandonados y rurales del país, que las vías por lluvias son en tierra y están muy malas. Entonces, de esa manera es un proyecto social que permite contratación directa y contratación privada por una línea de contratación privada, que las juntas de acción comunal ayuden a mejorar vías rurales de los municipios más apartados del país. El proyecto y la idea es buena, el problema es cómo se ejecuta, con quién se contrata, la época en que se realizaron, que fue época casi que preelectoral, el año pasado, a finales de 2023, y realmente que se cumplan. Y ahí es donde estamos muy preocupados porque le hemos hecho el seguimiento, la auditoría, el cumplimiento no ha sido el más claro y por eso estamos ya saltando de nuestra misionalidad preventiva a la necesidad de hacer investigaciones disciplinarias contra contra algunos directores de Invías y algunas personas que hacen parte de la adjudicación de estas contrataciones. Doctora Margarita, déjeme ser muy mal pensado. A ver, eh, el gobierno nacional se gastó 200.000 millones de pesos en supuestamente arreglar vías comunitarias, dándole dinero a diferentes organizaciones en los municipios en época preelectoral, y al día de hoy sabemos que hay más de 1.100 contratos y no sabemos si las vías fueron terminadas, quiénes fueron los contratistas, cómo se otorgaron los dineros. ¿Es eso lo que está pasando? Eso es más o menos. Resumimos que algunos se pudieron decir. El programa se llama Caminos Comunitarios para la Paz. Eso es del Invías. Invías ha firmado 1.034 contratos o convenios con juntas de acción comunal en 30 departamentos que suman esos más de 200.000 millones de pesos. ¿Qué encontramos o cuáles son las presuntas irregularidades? Tengo que decir presuntas porque vamos a empezar la investigación disciplinaria. Por supuesto. En primer lugar, que hay contratos a los que se les giraron todos los recursos cuyo plazo terminó y no hay soportes de su ejecución. Eso nos preocupó y por eso traslado disciplinario. Contratos cuyo plazo de ejecución se ha venido posponiendo desde hace un año sin que existan claras razones para esos aplazamientos, porque son cosas pequeñas, se podían haber hecho por esas juntas de acción comunal. Y esas irregularidades nos llevaron a la necesidad de irnos a la apertura de una investigación disciplinaria. Porque es bueno el proyecto, pero no estamos viendo en realidad que está cumpliendo su cometido, además de la suspicacia, ¿no?, que tenemos que tenerla como organismo de control de los momentos en que se realizaron toda esta celebración de contratos. ¡Oh, qué locura esto, doctora Margarita! Bueno, presuntamente, ¿no? Presuntamente locura. Doctora Margarita, usted también ha sido muy vehemente en el tema de la salud en el país. Sí, sí. Ha sido una de las labores, las reformas. Nosotros desde que empezaron a presentarse las reformas en el año 2022, quisimos hacernos presentes, pues somos representantes de la sociedad y nos toca pronunciarnos. Cuando vimos la reforma de la salud, lo primero que hicimos en lo preventivo fue citar a todos los actores que hacen parte del sistema de salud para efectos de poder mirar cómo era la reforma, porque somos conscientes de que hay que hacer reformas, pero reformas que no afecten el principio de progresividad porque son reformas regresivas. Y encontramos que la intención de estas reformas iba sobre un tema que era muy peligroso a la visión de la Procuraduría General de la Nación y con todos estos sectores que participaron con nosotros en el análisis de esta reforma, y es que iban orientadas todas hacia la idea de estatizar el sistema de salud en vez de dejarlo como estaba funcionando, corregir lo que estaba mal, terminar de corregir y garantizar que lo que estaba funcionando, en donde había casi un 95% de cobertura, siguiera bien, porque son 30 años desde la Ley 100 que ha mejorado mucho. La reforma tiende a estatizar todo y al mirarlo de esa manera encontramos que era un retroceso. Hicimos nuestras manifestaciones, hicimos todo lo que pudimos para evitar que la reforma no fuera de esa manera, sino que mejorara. Y lo que encontramos fue que mientras se estudiaba la reforma en el Congreso, de hecho, se empezaron a hacer estas reformas de tal manera que lo que fueron haciendo fue afectar el sistema de salud. ¿Y por qué digo que se afectó el sistema de salud? De hecho, porque empezamos a ver afectaciones directas desde la política de gobierno. Una política de gobierno que ha generado y que estamos hoy, yo lo podría decir, en una crisis financiera del sistema de salud
grave. Casi que podría decir yo que estamos en este momento en una crisis humanitaria, porque nosotros advertimos. Alguien se nos metió el audio, lo vamos a cortar, creo que es el doctor Iglesias el que tiene el audio, doctora Margarita, discúlpeme que se Correcto. metió el audio. Sí, me decía, una crisis humanitaria, Yo, humanitaria en el sistema de salud. yo podría decirlo porque no se ha... El problema de financiamiento del sistema de salud no es nuevo, uno tiene que reconocerlo. Y los gobiernos anteriores habían tratado de solucionarlo de alguna manera por la mala evaluación de la unidad de pago por capitación y porque no se pagaban a tiempo lo que se llaman los presupuestos máximos. Y te explico qué son los presupuestos máximos. Esos presupuestos máximos son todas esas enfermedades catastróficas, enfermedades que necesitan de ayuda tecnológica muy fuerte, que no están en el plan obligatorio de salud. Y entonces, por disposiciones legales, se le ordenó a las empresas de salud que dijeran cuáles eran los gastos para pagar esas enfermedades, que las cubrieran, que el gobierno del presupuesto nacional les giraba con anticipación el pago para que ayudaran a toda esta población que tiene esas enfermedades catastróficas. Lo que ha venido ocurriendo es que esos presupuestos máximos se han incrementado y no se han pagado a tiempo. Entonces hoy tenemos una unidad de pago por capitación, que es lo que el gobierno paga por la salud de cada uno de los colombianos, 1.300.000 y algo por año. No se ha adecuado su valor a las nuevas problemáticas del país. Un desfinanciamiento del pago de los presupuestos máximos, por otro lado, y toda una falta de pago a tiempo de los dineros que hay que pagarles a las empresas de salud, han originado entonces que de hecho se vaya debilitando el sistema de salud en Colombia, más en criterio de la Procuraduría, unas intervenciones indebidas a las entidades de salud buenas del país, cuya intervención ha generado peores manejos, más gastos, más costos sin pagar, y estamos hoy con 29 millones de colombianos o pacientes en entidades de salud intervenidas por el gobierno que no han podido ser atendidas y que se ha duplicado el déficit económico, cerrados muchos servicios de atención en salud. La estatización que se presentaba no se ha dado, los hospitales están pasando por unas crisis tremendas. 1.5 billones de pesos que eran para la salud y para las entidades de salud se giraron y se desviaron para pagar en época electoral compra de vehículos, ambulancias, mejoramientos de estructuras de hospitales, compras de instrumentos necesarios, y se descapitalizó completamente el sistema de salud. Hoy en día, los representantes de los pacientes, los representantes de las EPS, todo el sector salud está en una crisis tal que la preocupación es que quienes están padeciendo son los pacientes, y estamos a un punto tan grave que yo creo que si le sumamos a esto la falta de una política buena para INVIMA, para los medicamentos, que no hay medicamentos tampoco para esas enfermedades graves, estamos en un punto en que ya afectamos a los pacientes, que están muriendo muchísimos pacientes, y la crisis tocó fondo. La crisis tocó fondo, la crisis en el sistema de salud tocó fondo. Otro tema importante, doctora procuradora, es el de los gestores de paz. Usted también ha sido muy vehemente en criticar la llegada de algunos personajes para ser supuestamente gestores de paz. ¿Esto continúa? Claro, y tenemos más fuerza para eso, Luis Carlos. Mira, está bien la figura de gestores de paz, pero los gestores de paz tienen que ser personas bien estudiadas. Esa designación tiene que caer sobre personas comprometidas con los derechos de las víctimas, personas que hayan cumplido con la justicia, personas que hayan que hayan restablecido los derechos y que hayan reparado los daños ocasionados, por un lado. Ese es un postulado que ya la Corte Suprema de Justicia lo dijo en el caso de Mancuso. No cualquiera puede cumplir con la calidad de gestor de paz, porque para restablecerle sus derechos y para ponerlo en una buena posición, o casi que para compensarle todo lo malo que hizo en este momento. Y nosotros lo que hemos dicho permanentemente es que hay que tener mucho cuidado con los gestores de paz. Los últimos 18 gestores de paz que eran de los grupos paramilitares, en el criterio nuestro, no reúnen esas condiciones. No hay claridad sobre a quiénes representan, porque la ley 2271
dice que los gestores de paz se nombran en representación de algún grupo que hizo la paz o algún grupo que está queriendo hacer la paz. Aquí estos gestores no sabemos a qué grupo representan, no sabemos qué es lo que está haciéndose. Y ese tipo de gestores de paz sin una orientación clara no es un beneficio que afecta la dignidad de las 9 millones y más de víctimas que existen en nuestro país. Entonces nos hemos opuesto completamente a eso, y peor todavía, Claro, un gestor de paz como Hernán Giraldo. Por Dios, los colombianos sabemos quién es qué Hernán barbaridad. Giraldo. Es un hombre que hasta estando pagando cárcel, pagaba dinero para que le enviaran niñas de 12 años vírgenes para hacerles actos sexuales. Un depredador sexual que ha sido acusado de esa manera, que no ha cumplido con las reglas que debía cumplir, y nombrado gestor de paz. Eso Qué afecta a barbaridad. las mujeres, afecta a las víctimas, y no está cumpliendo entonces la función que debe tener un gestor de paz. Y así hay muchos otros, y por lo tanto, nosotros no estamos de acuerdo con eso. Hay 4 demandas contra ese acto administrativo que los designó el Sí. gestor de paz, y nosotros vamos a actuar como partícipe, como representante de la sociedad en esas demandas ante el contencioso administrativo, para demostrar cómo no reúnen las condiciones para ser gestores de paz, y de esa manera ser la voz de esas víctimas que están angustiadas, sorprendidas y desesperadas, si eso es lo que viene para ellos y cuándo va a ser la Increíble. garantía de la centralidad de las víctimas, como fue lo que se acordó en el acuerdo de paz del año 2016. Doctora Margarita, impresionante esto. Qué dolor esto de los gestores de paz y lo que están haciendo con el tema. Doctora Margarita, un último tema, y le agradezco muchísimo por haber tocado ampliamente los temas más importantes del país acá. Eh, la manera en que el gobierno está utilizando influenciadores en redes sociales para atacar y desprestigiar medios de comunicación. Esto lo ha confesado incluso el mismo Gustavo Bolívar en grabaciones que dio. Incluso en una entrevista que me dio en su momento, aceptó que estaban contratando influenciadores, los contratos están, y él dice, asegura que estos son para hacerle contrapeso a la narrativa negativa de algunos medios de comunicación. ¿Esa plata se está destinando bien? ¿Hay dudas sobre el proceder del gobierno en este tema? Dos cosas en ese sentido, Luis Carlos. En primer lugar, tenemos el equipo. Yo tengo un equipo que siempre está pendiente de todas las noticias para saber cuáles nos remite, y yo autorizo para que se hagan las investigaciones inmediatamente. El equipo está estudiando esa situación, porque en principio contratar a influencer y contratar a ese tipo para conformar los medios de comunicación de ellos y la manera de defenderse de ataques, en principio podría ser legal. Lo que estamos mirando y analizando muy bien, y esto requiere un estudio profundo de cómo mirar bodegas y todo eso, es un trabajo muy técnico que estamos haciendo, es determinar si evidentemente esos influencers o eso que está contratando están desviando el fin legal de su contratación a utilizarlo para, a través de bodegas, presionar el adecuado comportamiento de funcionarios públicos o de ciudadanos particulares. Eso nos lleva un tiempo, porque tenemos que tener muy claro para iniciar las investigaciones la desviación del objetivo o del objeto de la contratación. Una vez tenido eso, que vamos muy avanzados en esa revisión, haremos las aperturas correspondientes si ello hay lugar, o las reclamaciones o quejas, porque de pronto hasta la propia Procuradora y la Procuraduría podrían estar involucrados en esa desviación de afectación al buen nombre o a la moralidad de esta Procuradora y de algunos personajes más del mundo político o del mundo empresarial de nuestro país. Entonces tengo que tener mucho cuidado, porque evidentemente yo te puedo decir que a mí como procuradora salen cantidades de Twitter o de mensajes diciéndome lo indecible. Tú no te imaginas lo que a mí me dicen. Miles y miles de Twitter insultándome cada vez que sale una decisión de la Procuraduría. Entonces tengo que tener mucho cuidado, tener bien claro en dónde se rompe la línea roja entre lo que es el objeto del contrato de ellos y lo que ya es la mala utilización de esas bodegas o de esos influencers, si es que las hay, para desprestigiar y dañar la imagen y la reputación de muchísimas personas, que inclusive podría estar la de esta procuradora. Ahí vamos con esa investigación, y antes de irme, con seguridad algo va a salir. Doctora Margarita, y por último, caso Álvaro Leiva, hubo recusación en su caso. El ex canciller la recusa en la investigación que la Procuraduría adelanta. ¿Hay noticia en este tema?
Así es, la decisión contra el ex canciller Álvaro Leiva fue objeto de recurso de apelación y quien debe resolver es la Procuradora General, en este caso yo, y nos llegó hace poco tiempo una recusación contra mí que implica emitir mi manifestación si acepto o no, y eso luego tendría que pasar a la sala de consulta del Consejo de Estado, que es quien resuelve esa situación, lo que va a alargar un poco la toma de decisión en ese sentido. Álvaro Leiva recusó a la señora procuradora Margarita Cabello. ¿Y quién lo tiene que resolver? La Corte. Primero, yo tengo que manifestar si acepto o no lo que él dice que es impedimento para yo poder resolver la situación. Y una vez yo tome la decisión sobre eso, que la debo tomar la otra semana seguramente, hay que enviar el expediente a la sala de consulta del Consejo de Estado para que tome la decisión si es adecuado mi manifestación o no es adecuada mi manifestación. Doctora Margarita, muchísimas gracias por habernos dado unos minutos hoy y siempre. Su periodo se acaba el 15 de enero. Ojalá podamos hablar antes, pero si no, quiero agradecerle en nombre de todos los colombianos el trabajo que usted está haciendo y el trabajo que su organización ha hecho. Mientras usted hablaba, yo veía los comentarios de la gente, le mandan likes, corazones, comentarios positivos, la gente que está pendiente realmente de lo que está pasando en el país y quieren que haya fiscalización y quieren que haya cumplimiento y quieren que haya orden como el que usted ha intentado mantener y por el cual ha estado velando en su trabajo. Quiero agradecerle por su tiempo nuevamente. Es usted muy amable, muy gentil. Gracias, Luis Carlos, muy amable. Solo decirte una cosa. Sí, señora. Siempre deben haber órganos de control, o lo que los constitucionalistas modernos dicen, entidades garantes para que la democracia funcione. Es fundamental que haya órganos de control para que pueda un Estado social de derecho mantenerse y seguir vigente. Pesos y contrapesos. Esencial y fundamental, y por eso la Procuraduría General de la Nación tiene que seguir funcionando. Gracias a ti, Luis Carlos, por esta entrevista. Muchísimas gracias, señora procuradora. Es usted muy amable, muy gentil. 7:38. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Lo que no sabías hoy, impresionante esta entrevista con una cantidad de titulares que tenemos esta mañana. Julio César Iglesias, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, buenos días, ¿cómo anda? ¿Cómo va todo? Pues aquí esta entrevista nos dejó muchas cosas, ¿no? Detalles sobre lo del Invías, el programa de caminos comunitarios, 200.000 millones de pesos en juntas de acción comunal que quién sabe qué hicieron o qué no hicieron. Esto de que está en estudio el tema de los influencers del gobierno para ver si están cumpliendo con el fin legal de las contrataciones. Esto de la sanción, de la recusación de Álvaro Leiva que la propia procuradora tiene que resolver, mejor dicho. Un montón de tela por donde contar. De acuerdo. Y no deja de generar cierta preocupación, Luis Carlos, que se vaya la procuradora Cabello en las próximas semanas, porque ella dice que está haciendo un empalme muy bueno con el nuevo, pero sí se siente que es un golpe a lo que ella decía, a lo que ella refería al final del contrapeso de los poderes públicos, ¿no? Cada vez menos contrapesos, y esta es una institución pues muy cuestionada, ¿no? También hay muchos cuestionamientos sobre el papel de la Procuraduría, pero más allá de eso, era una figura políticamente no cercana a este gobierno, y eso es clave para que las instituciones se controlen unas a otras. Se va ella y creo que es una pérdida y es un riesgo también, Luis Carlos. Es cierto, pero como ciudadanos yo creo que siempre tenemos que estar de acuerdo con que haya instituciones que le hagan contrapeso al poder, porque el poder sin contrapesos, pues se enloquece. Julio, ¿qué no sabemos hoy? Luis Carlos, primero quería decirle, no sé si sentirme hoy feliz o preocupado con lo que pasó ayer en el Congreso, con ¿Por qué? la tributaria. Ajá. No sé si vio a los ministros en Twitter, salieron en coro, el ministro de Minas, a decir que
como se hundió la tributaria, el tema de la opción tarifaria, fregado. Salió el ministro de Defensa a decir que ahora no va a haber plata para equipar a las fuerzas militares y para ejercer sus funciones de seguridad. Salió el señor Alexander López, precisamente sobre el tema que hablábamos en estos días de los subsidios, a decir que no, va a tocar recortar los subsidios. Entonces, digo feliz porque claramente era una mala idea la reforma tributaria, una mala reforma, como casi todas las propuestas de este gobierno, pero preocupado porque se le ha construido una gran coartada en la opinión pública al gobierno de cara al año entrante. Una de las grandes discusiones del año entrante, Luis Carlos, va a ser este problema fiscal, ¿no? Que no hay plata para esto, para la educación, para la salud. Eso va a ser una de las discusiones graves del año entrante. Y la línea que va a seguir el gobierno, nos dieron ayer las luces sobre eso, es que por culpa de la oposición, porque así lo van a decir, no hay plata. Cuando sabemos que es un problema pues, muchísimo más grave que no se resolvía, incluso si pasaba la reforma tributaria. Entonces, desde ese punto de vista, me preocupa que vayan a utilizar, como efectivamente ya comenzaron a hacerlo, esto como una excusa para encubrir, para tapar los problemas financieros que tienen. Sí, tienen un presupuesto de 555 billones de pesos. Esta era una reforma tributaria por 12 y están llorando más que nunca por estos 12 billones de pesos. Lo hemos dicho y lo hemos repetido en varias oportunidades, Julio. Esto se resuelve con una dieta del gobierno. El gobierno tiene que empezar a recortar sus gastos. Si no recorta sus gastos, pues no le pueden dar más plata porque no hay eficiencia. Lo único que hay es burocracia. Pero fíjese que primero eran 12, pero al final la última versión de la reforma no llegaba ni siquiera a 10. Y de esos 10, la gran mayoría no era ni siquiera nuevos recaudos, sino más cupo para endeudarse, modificando las reglas de la regla fiscal. Entonces, estamos hablando de 3 o 4 billones adicionales de recaudo. Solo para ponerlo en un contexto muy pequeño, Luis Carlos. En agosto de este año, la DIAN recaudó 16 billones de pesos. Eso significa 7 billones menos que el agosto del año 23. Solo en un mes. La diferencia en recaudo en la DIAN fue de 7 billones y nos estaban diciendo, de menor recaudo, nos estaban diciendo que con 3 o 4 billones más de recaudo ya se iban a acabar los problemas. No, hay que poner en contexto las cifras porque van a tratar de engañar a la opinión pública diciéndonos la culpa de la crisis fiscal en la salud, en todos los sectores, es de quienes se opusieron y de quienes hundieron la reforma tributaria. Entonces, eso es lo que me preocupa. Oiga, un paréntesis, es que estoy viendo la cantidad de gente que nos está viendo en este momento en X. En X usted abre y le sale el comparativo de quién está haciendo lives en X. Y en este momento somos número 1 en Colombia. ¡Wow! Más que Citi, más que Noticias Caracol, más que El Tiempo, todos, nuestra competencia que es enorme, con muchísimos recursos. ¡Wow! Estoy muy contento. Y por YouTube, pues ni hablar. Eso se volvió una locura. ¡Qué felicitaciones! Hoy cumplimos un mes, una cosa importante, Julio. Hoy cumplimos un mes, cosa muy positiva. Imagínate, ¿cuántos? Vamos en el 22. Vamos en el 22. Bueno, fantástico, imagínense. Cosas que se logran a veces después de años de transmisiones. En un mes estar en esos niveles, Luis Carlos, pues de verdad, felicitaciones. Wow, felicitaciones, Julio. Julio, ¿nos ibas a hablar de la hipocresía y de los datos? Sí, es que a mí me tiene asombrado, ¿no? Ayer hubo euforia en ciertos círculos de opinión por un ranking que salió de Economist que supuestamente, sé que hay muchos reparos, pero eso será otro capítulo sobre los datos que usaron para ubicar a Colombia en una posición, vamos a decir, relativamente buena, sexto entre los países de la OCDE. Pero me causa mucha impresión esa euforia porque es que en 2019, Luis Carlos, ¿usted se acuerda que en 2019, en noviembre, hubo un paro nacional? Sí, claro. Gigante. Claro. Algunos hablaban de hasta 1 millón de personas en la calle, sindicatos, centrales obreras, el movimiento universitario, mucha agitación, ¿no? Eso fue antesito de la pandemia. Muchos dicen que si no hubiera ocurrido la pandemia, el estallido o la revuelta, o como usted le quiera poner, que ocurrió en el año 21, hubiera ocurrido en el 2019-2020, en esos meses. Sí. Pues fíjese, yo me puse a pensar, oiga, ¿cuál era el crecimiento
económico o cuál fue el crecimiento económico del 2019? 3.3%. Y acá nos están diciendo un crecimiento, el que veíamos esta semana, un crecimiento agregado en los 2 años de gestión del presidente Petro. 2 años. Va creciendo la economía colombiana 1.4% en 2 años. En un año que era supuestamente perverso, que éramos uno de los países, según ellos, más miserables del mundo, que la situación era precaria. En 2019 crecíamos al 3.3%. Y la inflación era del 3.8%. Por ejemplo, el año pasado crecimos 0.6%, un año completo de administración de este gobierno, y la inflación fue 9.8%. Ni protestas, ni cacerolazos, las centrales obreras calladitas, crisis en la salud, crisis explícita gigante. No pasa nada, Luis Carlos. Un poco para entender cuáles son los intereses y las narrativas que se mueven detrás de esto. Cuando crecíamos al 3.3%, éramos el peor país del mundo, decían. Ahora que hemos crecido en 2 años de gobierno Petro, ni siquiera la mitad, entonces vivimos en un paraíso terrenal y vaya benevolente presidente, muchas gracias por este crecimiento económico maravilloso. Eso se llama hipocresía. Ay, qué locura, qué locura. Una última cosa, Julio, ¿estás estrenando otro micrófono? No, es que se me quedó la espumita, Luis Carlos. Mañana la estaba buscando. Me la sacaron del maletín, por ahí unas manitos traviesas, yo creo que me la sacaron del maletín, sí. Pero bueno, mañana ya volveré con espumita. Está bien, ese micrófono se ve muy bien. Julio, te mando un abrazo, nos vemos mañana. Chao, Luis Carlos. Chao, Julio. Muy bien, la doctora Cristina Plazas hoy está enferma, le mandamos un saludo enorme, no me sorprende, está enferma. Realmente hablé con ella esta mañana, mándenle saludos porque la doctora Cristina está mal. Vamos a la información de los mercados, 7:48. Don Felipe Campos, la información de la economía y los mercados esta mañana. Buenos días. Hola Luis Carlos, un saludo a todos. Hoy voy a hablarles del ranking que sacó la revista Economist, en donde de 37 economías de la OECD de Colombia queda en número 6, midiendo 5 variables los últimos 12 meses. Aquí hay indicadores donde vamos bien porque veníamos mal, en otros indicadores vamos bien, pero estructuralmente los números son muy, muy complicados, y otros indicadores que sencillamente vamos mal y no deberíamos estar siendo premiados. Voy a arrancar por esos últimos. El primero es el déficit fiscal primario, que es la plata que le falta al gobierno en un año sin tener en cuenta el pago de intereses. Ahí quedamos de 8 en el ranking individual de este indicador. Sin embargo, bueno, primero uno sabe que el déficit no va a ser el que se habló hace 6 meses, que va mal, que es una de las razones por las que podemos perder la calificación que tenemos ahora, así que es raro estar siendo premiados precisamente en ese indicador frente a las otras economías. El otro es la inflación, donde quedamos de 36 de las 37 economías. Tenemos la inflación, la segunda inflación más alta de toda la muestra, solo le ganamos a Turquía. Ellos sí tienen más inflación que nosotros. Del grupo de variables que sí están bien, pero es porque veníamos mal antes, está la tercera, que es acciones. Las acciones colombianas se han valorizado 16% y eso nos pone en el ranking 11 los últimos 12 meses. Pero hay que tener en cuenta que en los últimos 2 años la bolsa colombiana es la segunda bolsa que más cae en el mundo. Solo le ganamos a Rusia. Y Ecopetrol se ha caído 36% en los últimos 2 años, así que de nuevo es un premio que solamente es un respiro de un comportamiento, una tendencia que ha sido complicada. La cuarta variable es la tasa de desempleo. Ahí vamos bien, la tasa de desempleo ha mejorado y ya ha recuperado los niveles, finalmente ha recuperado los niveles prepandemia del 2013 al 2019. Así que el indicador está bien, por supuesto. Se pregunta uno, claro, si somos la tasa de desempleo, la cuarta tasa de desempleo más alta de América, de nuevo estamos siendo premiados simplemente porque estábamos tardíos en recuperar los niveles de antes de la pandemia. Y el quinto indicador es crecimiento económico. Colombia va a crecer o estará creciendo cerca del 2,5%. Eso nos deja de ranking 7, de pronto es uno de los mejores indicadores que tiene. En realidad Colombia sí está creciendo más que los países similares. No está creciendo como debería en el largo plazo, como uno quisiera que sea por encima del 3 o del 3,5%, pero es un indicador que está bien. Ahora,
Está claro que tenemos que estar creciendo bien. El gobierno ha gastado bastante dinero apoyando el tema contracíclico, el tema de recuperar, lo cual es parte de su trabajo. Obviamente la pregunta es de dónde está saliendo esa plata, porque si la plata, si no tenemos unas fuentes de financiación estables, si no estamos muy endeudados, pues está bien, pero si no, los problemas surgen por otro lado, como estamos teniendo ahorita en este momento, incertidumbre y tasas de interés altas. Y lo segundo es que estamos creciendo a punta de consumo y de gasto, no de inversión. Así que como la historia de la cigarra y la hormiga, estamos ahorita bailando en términos de gastar y de consumir, pero no estamos invirtiendo para el largo plazo. Siete de la mañana, 52 minutos. En instantes vamos a ampliar esto de Economist que nos presenta Felipe. Por supuesto, es bastante cuestionable. Vamos a la videocolumna hoy con el doctor Andrés Otero. Hola Luis Carlos y querida audiencia. Hoy quiero hablarles de la crisis en la salud, o crisis humanitaria como lo denominó la Procuradora General. Como algunos de ustedes saben, soy hijo y hermano de médico. Mi papá fue una eminencia en el sector, desde pionero en temas de medicina nuclear a director de Colciencias, el Instituto de Cancerología, ministro de Salud y presidente del Tribunal de Ética Médica antes de su muerte. En vida, él se opuso a la Ley 100, pues consideraba que esa reforma afectaba a los médicos y la calidad del servicio. Sin embargo, esa reforma funcionó. Nosotros gozábamos de un sistema de salud que le cumplía a la gente. Para que tengan una idea, de 8 millones de procedimientos, 90.000 terminaban en tutela, un poco más del 1%. Algunas EPS sí tuvieron crisis y fueron intervenidas por el gobierno a tiempo, pero el servicio prestado por los privados era bueno. Pero nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Este gobierno se montó en la narrativa que el gobierno podía prestar mejor servicio que los privados y hizo una reforma a las patadas que hoy tiene quebrado el servicio de salud. Colombia era un país reconocido por tener grandes instituciones médicas, lugares como la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardioinfantil, la Clínica Barraquer, donde mi hermano es oftalmólogo, la Fundación Valle de Lili, solo por mencionar algunas. Ese y muchos otros centros hospitalarios hoy están quebrados. ¿De quién es la culpa? Del capricho de este gobierno de estatizar un servicio que funcionaba, de la improvisación de ministros de salud que no saben lo que están haciendo, de nosotros los votantes que nos dejamos meter los dedos en la boca y elegimos a un charlatán de presidente. Tenemos que tener mucho cuidado en los comicios que se aproximan en el 2026 y escoger candidatos que sepan de administrar, que sepan de administración pública, que le presten servicios a la gente. No podemos seguir jugando con la salud y con la vida de los colombianos. Muchas gracias. 7:53. Estoy viendo acá dos cosas importantes. La primera, Estados Unidos acaba de sacar su lista de personas a las cuales le ha dado perdón, 1.500 personas, y no veo a Simón Trinidad, no lo veo. Al señor Palmera no lo veo. Estoy terminando de ver, esto es en tiempo real. No lo veo. No, creo que no está. Habla la Casa Blanca de 1.500 estadounidenses, nacionales estadounidenses. La primera lectura entonces es que en esta lista de perdón masivo no le habrían hecho caso a Colombia, no estaría Simón Trinidad. Y segundo, Donald Trump acaba de ser nombrado personaje del año para la revista Time. Donald Trump, personaje del año para la revista Time. 7:54, los deportes con el profe Carlos Antonio Vélez. Hola, buen día. Ayer en Champions, Lucumí, marcador central de la selección colombiana de fútbol, no fue titular con el Boloña. Estuvieron en Portugal, igualaron a 0 contra el Benfica. Entró en el segundo tiempo. Más bien se coronó campeón en Argentina un pelado de apellido Angulo de apenas 20 años, nacido en Colombia pero no ha jugado en Colombia. Lo llevaron a Talleres, jovencito, y Talleres se lo cedió a Central Córdoba. Central Córdoba es un equipo de provincia muy pequeño que nunca había ganado un título y fue dirigido por Lucas González, un técnico colombiano
que lo dejó en el último lugar y resulta que ayer salió campeón de la Copa Argentina derrotando al Club Atlético Vélez Sarsfield con colombiano a bordo. Colombiano que ha jugado poco y está muy jovencito, pero ha jugado. El Barcelona ganó, el Atlético de Madrid ganó, están en la parte alta de la tabla, clasifican los 8 primeros y luego un playoff en el cual está el Real Madrid para hablar de Champions. Y hoy tendremos la primera de muchas finales en el campeonato colombiano, porque hay Copa, hay Liga, hay ascenso, final por aquí, final por allá, y se nos está acabando el año. Hoy Nacional recibirá al América de Cali. 2 equipos cortaditos con la misma tijera. Digamos que casi todos los equipos en el fútbol colombiano son equipos de momentos. No hay un estándar de comportamiento. No hay equipos identificables 90 minutos. Son de altas y bajas, de ratos, de momentos. Tienen, entre otras cosas, parecidos enormes, América y Nacional. Han ganado cada uno 4 partidos de los últimos 10, 11 que han jugado. Una intermitencia absoluta en su comportamiento. Los dos juegan bien por fuera. Tienen serios problemas defensivos. América crea más opciones que Nacional, pero Nacional hace más goles que el América. Es un duelo muy parejo. Hoy es la ida en Medellín y la vuelta será el próximo domingo en la capital vallecaucana. Suerte. 7:57, profe, muchas gracias y vamos a estar pendientes de su transmisión en Win Sports. El profe Carlos Antonio Vélez. 7:57 a.m. Vamos al editorial del día. Muy bien, el editorial del día. Una revista se puede equivocar. Una publicación se puede equivocar. La apreciación de un medio de comunicación sobre alguien o sobre algo puede ser errónea. Eso está bien. Los medios de comunicación y los periodistas cometemos errores y los cometemos con frecuencia. Pero si un medio de comunicación comete un error sobre un país, sobre una nación, es menester que ese país, esa nación, sea honesto con la audiencia y con sus nacionales y no se aproveche del error del medio de comunicación para hacer fiesta o para mentirle a la gente. Pues eso es lo que ha pasado en las últimas horas con la revista The Economist. La muy prestigiosa revista británica presentó este artículo que les vamos a poner en pantalla, en el cual evalúa las economías en el mundo, bajo el titular que dice ¿qué economía lo hizo mejor en 2024? Y rankea a los países en 5 medidas. 5 medidas que van desde el déficit primario, la valorización de las acciones, la inflación, el crecimiento económico. Y en cada una de esas variables les da un peso, ¿cierto? Evalúa cada una de esas variables, le da un peso y arroja un resultado para hacer un ranking. Sorpresivamente, Colombia sale como la 6ª mejor economía del mundo por la revista The Economist. A sorpresa de todos los que somos economistas, cuando vemos ese listado, empezamos a analizar, empezamos a entender las variables y nos damos cuenta de crasos errores en la revista The Economist. Pero el presidente Gustavo Petro, quien dice ser economista, al contrario, ignora esos errores y se celebra y se aplaude. Pone el presidente Gustavo Petro: Colombia es la 6ª mejor economía de la OCDE. Pasar a un sistema económico productivo y salir del extractivismo fósil es un éxito. Que una revista se equivoque está bien. Que un gobierno mienta está mal. El presidente Gustavo Petro debe saber que por lo menos en 3 de los indicadores que utiliza la revista Economist para evaluar a Colombia, en 3 de 5 hay datos equivocados. El primero corresponde al déficit primario. Según la revista The Economist, el déficit primario en nuestro país en el año 2024 va a terminar con un avance de 0,1%, es decir, que se va a ampliar en 0,1%. ¡Error!
De eso es lo que estamos hablando. Por eso el gobierno busca hacer una reforma tributaria. El déficit real colombiano va a aumentar entre 0,9 y 1,2%, según investigación del doctor Felipe Campos, de Alianza Valores, y ese es el consenso de los analistas económicos en el país. No es de 0,1, es de 0,9%, casi 9 veces más de lo que dice la revista Economist. Y eso lo debe saber y lo debe entender el presidente Gustavo Petro. Es el presidente, debe conocer las cifras. Y cuando le pasan esa cifra, pues en honestidad intelectual, debería decir, no, pues nos encantaría tener esos números, pero no son reales. El otro dato tiene que ver con la valorización de las acciones. La revista Economist apunta a que hay una valorización del 16%. ¡Error! A hoy, los mercados en Colombia, sobre todo empujados por la acción de Ecopetrol, están cayendo en cerca de un 21%. Perdón, 34%. Una locura, una locura. The Economist dice que está subiendo los índices en 16% en valorización accionaria. Mentiras. Empujados por Ecopetrol, esto está yendo para el piso. 34%. No se le olvide que en términos accionarios hay 2 variables en Colombia que se mueven más que ninguna. Primero, todo lo relacionado con los fondos de pensiones, porque el gran operador y jugador de fondos de la bolsa en Colombia se llaman los fondos de pensiones, y esos se los comió la reforma pensional. Y 2, una de las acciones de mayor capitalización en el mercado colombiano se llama Ecopetrol, y esta ha venido siendo destruida por esta administración a tal punto que su acción se ha desplomado. Se equivoca también The Economist y el presidente debe saberlo. Las revistas se pueden equivocar, The Economist se puede equivocar. Este gobierno no puede mentir. Ningún gobierno puede mentir. 3. Economist dice que el crecimiento económico va a estar cercano al 2,6%. ¡Mentira! El crecimiento económico de Colombia va a estar alrededor del 2%. 3 de 5 indicadores que utiliza la revista son falsos, equivocados, perversos, dañados, mentirosos. La revista The Economist se puede equivocar, el gobierno no le puede mentir a la gente. Pero supongamos que esto es real. Ya les dije que no. Supongamos que esto es real. ¿Qué tal el presidente celebrando el 6º puesto de la OCDE? Y miren lo que pasaba hace 2 años. Esta es la República. Colombia será la economía que más crecerá en 2022 según la OCDE. En ese momento incendiaron el país, ¿ah? Estaban incendiando el país los que hoy gobiernan. A través de sus manifestantes, de sus asusadores. Estaban en esas. El mejor crecimiento de la OCDE. No era suficiente para estos señores. Pero hoy que son sextos, supuestamente con datos corruptos, equivocados. Cuando digo corruptos es que son equivocados. Cuando hay un mal cálculo, cuando hay una mentira, celebran que aparezcamos de sexto. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Qué tal les parece esto? ¿No? Es a lo menos chistoso que el presidente Gustavo Petro celebre esos datos cuando son mentira. Que una revista se equivoque esté bien, que un gobierno mienta está mal. Son las 8 de la mañana, 4 minutos. Ya tenemos en la imagen la noticia del momento. Donald Trump es la persona del año para la revista Time, después de haber ganado las elecciones. Seguramente una portada que va a dar mucho de qué hablar y mucho de qué comentar. 8 de la mañana, 5 minutos. Veo los likes. Cumplimos un mes. Quiero agradecerles a todos ustedes por acompañarnos durante todos estos días, por estar con nosotros, por pasar la información. Ay, yo hago así, haces. Perfecto.
por pasar la información, por estar pendientes, por contarle a su familia y a sus amigos que ustedes ven este programa y por llevarnos estos números tan altos que yo no tenía pensado en la cabeza, ni tan rápido ni tan alto, pero que ustedes están haciéndolo. Este es su noticiero, lo puede ver por la mañana, por la tarde, por la noche. Cuéntenle a su familia, a sus amigos que usted ve Vélez por la mañana y todos los colaboradores que hacen de esto una realidad. En especial a Luchito, que está en Bogotá, que trabaja desde muy temprano para que este programa funcione. 8 de la mañana, 5 minutos. Ustedes muchas gracias por acompañarnos. Soy Luis Carlos Vélez. Si Dios quiere, nos escuchamos y nos vemos mañana. Dios los bendiga. Todo va a estar bien. Gracias. Chao. Este podcast es una producción de Visimiria. Producción periodística, Lewis Acuña. Producción de audio, Luis Martínez. Música original, Miki de Narváez. Este podcast es presentado por Caribana, el único resort con campo de golf y sede de playa en la zona norte de Cartagena que es una realidad. En Caribana está la mejor opción para comprar vivienda, lotes para construir la casa de tus sueños y apartamentos para rentas cortas. Visita www.caribanacartagena.com o llama al 316-694-0621. 316-694-0621. Este podcast es una presentación especial de IES. Imagina lo extraordinario, tecnología e innovación que protege su hogar. www.ieswindows.com. Ingrese a www.ieswindows.com.